¿Alguna vez has pensado en cómo una persona común puede transformar una institución milenaria? Esta es la historia de Jorge Mario Bergoglio, un hombre que con humildad y sencillez cambió para siempre el rostro de la Iglesia Católica. El 13 de marzo de 2013, una columna de humo blanco se elevó desde la Capilla Sistina. Miles de personas reunidas en la Plaza de San Pedro contuvieron la respiración. Cuando el cardenal Jean-Louis Tauran apareció en el balcón y pronunció las palabras Habemus Papam, nadie esperaba lo que vendría después. Por primera vez en la historia, un latinoamericano dirigiría la Iglesia Católica. Pero para entender realmente al Papa Francisco, debemos viajar atrás en el tiempo, hasta un modesto barrio de Buenos Aires donde todo comenzó. Jorge Mario Bergoglio nació el 17 de diciembre de 1936, hijo de inmigrantes italianos que habían huido del fascismo. Como muchos argentinos, creció con dos grandes pasiones, el tango y el fútbol. Su amor por el Club San Lorenzo de Almagro fue una constante en su vida. Cada vez que podía, nombraba a su equipo en sus discursos y se le dibujaba una sonrisa en la cara siempre que veía una camiseta azulgrana. Como en un acto de justicia divina, pocos meses después de su elección como papa, San Lorenzo obtuvo su primera y hasta ahora única Copa Libertadores. Días después, recibió con orgullo los campeones en el Vaticano, un gesto que mostraba que, a pesar de su alta investidura, seguía siendo aquel chico de Buenos Aires enamorado del fútbol. Su infancia no fue fácil. A los 21 años, una grave infección respiratoria casi le cuesta la vida. Los médicos tuvieron que extirparle parte del pulmón derecho, una condición que lo dejaría vulnerable a las infecciones respiratorias durante el resto de su vida. Bergoglio acumuló en su trayectoria profesional numerosas experiencias. Fregó suelos en una fábrica, trabajó en un laboratorio químico, fue profesor de literatura y filosofía incluso, ejerció como portero en la noche bonaerense. A los 21 años, durante una confesión, Bergoglio tuvo una experiencia espiritual profunda que lo llevó a prepararse para el sacerdocio. 3 años después, decidió formarse como jesuita, una orden religiosa conocida por su labor misionera y educativa. Su inteligencia y liderazgo no pasaron desapercibidos y en 1973, con apenas 36 años, fue nombrado jefe de los jesuitas en Argentina, cargo que ocuparía hasta 1979. Cuando años más tarde se convirtió en arzobispo de Buenos Aires, Bergoglio sorprendió a todos con su estilo de vida. A diferencia de sus predecesores, viajaba en metro y autobús, vivía en un pequeño apartamento en lugar del Palacio Arzobispal y transformó el lujoso despacho de su antecesor en un almacén de alimentos y ropa para los pobres. Su ascenso continuó y en 2001 el Papa Juan Pablo II lo nombró cardenal. A pesar de sus nuevas responsabilidades, mantuvo su sencillez. Seguía viajando en clase económica y prefería usar su túnica negra de sacerdote en lugar de vestimentas más elaboradas. En 2005, tras la muerte de Juan Pablo II, Bergoglio fue considerado candidato para ocupar el papado. Sin embargo, según algunas fuentes, retiró su candidatura para no prolongar la elección, y el alemán Joseph Ratzinger se convirtió en el Papa Benedicto XVI. Lo que nadie podía imaginar es que 8 años después, tras la histórica renuncia de Benedicto XVI, el cardenal argentino tendría una segunda oportunidad. Esta vez, el mundo estaba listo para un cambio, y los cardenales vieron en Bergoglio al hombre que podría liderar una iglesia en crisis y necesitada de renovación. Durante las reuniones previas al cónclave de 2013, Bergoglio pronunció un discurso que impactó a los cardenales. Este mensaje, junto con su estilo de vida sencillo y su cercanía a los marginados, le ganó el apoyo necesario. El 13 de marzo de 2013, el humo blanco anunció al mundo que había un nuevo papa. Cuando Bergoglio fue elegido, el cardenal brasileño Claudio Umes, sentado a su lado, le susurró al oído, «No te olvides de los pobres». Esas palabras inspiraron al nuevo pontífice a tomar el nombre de Francisco, en honor a San Francisco de Asís, el santo italiano del siglo XIII conocido por su pobreza y su amor por la naturaleza. Desde el primer momento, Francisco dejó claro que su papado sería diferente. Rechazó las lujosas vestimentas papales, optando por unos sencillos zapatos negros y la misma cruz pectoral que había usado como arzobispo de Buenos Aires. No se instaló en el Palacio Apostólico, sino que eligió vivir en la Casa Santa Marta, una residencia de huéspedes mucho más modesta. Su primera aparición pública como papa también fue inusual. En lugar de bendecir a la multitud,
pidió a las personas reunidas en la plaza de San Pedro que rezaran por él. Este gesto de humildad capturó los corazones de millones de personas en todo el mundo, incluso de muchos no católicos. «Me gustaría una iglesia pobre y para los pobres», declaró, estableciendo el tono de lo que sería su pontificado. Con Francisco al timón, la Iglesia Católica comenzó a experimentar cambios que muchos consideraban impensables. Una de sus primeras acciones oficiales fue visitar la isla italiana de Lampedusa, punto de llegada de miles de migrantes africanos. En este gesto, el nuevo Papa ponía el foco en una de las crisis humanitarias más graves de Europa y mostraba que su preocupación por los marginados iba más allá de las palabras. Su estilo directo y su lenguaje sencillo rompieron con siglos de formalidad vaticana. En sus audiencias, el Papa argentino sorprendía con discursos improvisados y expresiones coloquiales que acercaban el mensaje evangélico a la gente común. Esta cercanía se reflejaba también en sus viajes apostólicos, donde prefería usar vehículos modestos en lugar de las tradicionales limusinas papales. Pero el estilo de Francisco no era solo cuestión de imagen. Sus acciones concretas comenzaron a remover los cimientos de una institución milenaria. Instaló duchas y una barbería para personas sin hogar cerca del Vaticano, invitó a grupos de indigentes a comer con él y estableció una clínica médica gratuita para los más necesitados. Uno de los temas en los que Francisco mostró mayor audacia fue en su defensa del medio ambiente. En 2015 publicó la encíclica Laudato Si, Alabado seas, el primer documento papal dedicado enteramente a la ecología. En él, vinculaba el cuidado del planeta con la justicia social, argumentando que los más pobres son quienes más sufren las consecuencias del cambio climático. Laudato Si tuvo un impacto global sin precedentes. Fue elogiada no solo por católicos, sino también por científicos, ambientalistas y líderes de otras religiones. Con este documento, Francisco se posicionó como una voz moral autorizada en la lucha contra el cambio climático, presionando a los líderes mundiales para que tomaran medidas concretas. Su preocupación por los más vulnerables se extendió también a los migrantes y refugiados. En plena crisis migratoria europea, Francisco alzó su voz contra lo que llamó la globalización de la indiferencia. Comparó los centros de detención de inmigrantes con campos de concentración y criticó duramente a los países ricos por no hacer lo suficiente para acoger a quienes llegaban en busca de una vida mejor. A diferencia de sus predecesores, que solían visitar países con gran presencia católica, Francisco eligió a menudo destinos en la periferia global. En cada uno de estos lugares, buscaba dar visibilidad a poblaciones olvidadas y conflictos ignorados por la comunidad internacional. Uno de los aspectos más revolucionarios del papado de Francisco fue su estilo de comunicación. Rompiendo con siglos de tradición, el pontífice argentino hablaba de manera directa, sin filtros diplomáticos ni lenguaje teológico complejo. Sus frases coloridas y a veces coloquiales se volvían virales en redes sociales y conectaban con personas alejadas de la Iglesia. O cuando describió a la Iglesia como un hospital de campaña después de una batalla, sugiriendo que su misión era curar heridas antes que imponer reglas. Este estilo directo le ganó admiradores en todo el mundo, pero también críticos dentro del Vaticano. Los funcionarios de la curia romana, acostumbrados a siglos de protocolo, se alarmaban con sus discursos improvisados y sus conferencias de prensa desenfadadas en los aviones papales. Francisco era consciente de estas resistencias internas y las enfrentó con determinación. Uno de sus objetivos principales fue reformar la curia romana, el aparato administrativo del Vaticano, conocido por su burocracia, ineficiencia y, en algunos casos, corrupción. Para ello, creó un consejo de cardenales que lo asesorara en la reforma, descentralizó el poder y reorganizó los dicasterios, departamentos, vaticanos para hacerlos más eficientes y orientados al servicio. También luchó contra la llamada cultura del chisme en el Vaticano, que describía como una forma de terrorismo que destruía reputaciones. Impuso estándares internacionales de transparencia y removió a funcionarios sospechosos de corrupción. Estas reformas no fueron fáciles y encontraron resistencia. Como dijo un periodista veterano del Vaticano, el tiempo de la Iglesia es muy distinto al que se vive fuera de los muros. Cuando uno entra allí debe sacarse el reloj. Las estructuras milenarias no cambian de la noche a la mañana, y Francisco tuvo que encontrar un equilibrio entre la urgencia de las reformas y el ritmo pausado de la institución. Durante su pontificado, también se esforzó por descentralizar la Iglesia, dando más autonomía a las conferencias episcopales locales y promoviendo lo que llamaba una sana descentralización.
Creía que muchas decisiones podían tomarse mejor a nivel local, teniendo en cuenta las particularidades culturales de cada región. Francisco también trabajó incansablemente por el diálogo interreligioso. Se reunió con líderes musulmanes, judíos, budistas y de otras confesiones, promoviendo el respeto mutuo y la colaboración en causas comunes como la paz y el cuidado del medio ambiente. A pesar de sus esfuerzos, no todos los objetivos de su papado se cumplieron. En América Latina, su región natal, no logró frenar el avance de las iglesias evangélicas, que durante sus años de pontificado continuaron ganando terreno frente al catolicismo. Y para decepción de muchos argentinos, nunca visitó su país natal durante su papado. La salud de Francisco fue otro desafío constante. Su problema pulmonar crónico lo hacía vulnerable a infecciones respiratorias, y a medida que avanzaba en edad, comenzó a sufrir problemas de movilidad debido a una afección en la rodilla. En sus últimos años, a menudo usaba silla de ruedas para desplazarse, aunque se resistía a someterse a una operación. Sin embargo, estos problemas físicos no disminuyeron su ritmo de trabajo ni su determinación. Un papa gobierna con la cabeza, no con las rodillas, solía decir con humor cuando le preguntaban por su salud. Más allá de las reformas institucionales y las posiciones doctrinales, quizás el mayor legado de Francisco fue su ejemplo personal. En un mundo obsesionado con el poder, el estatus y la riqueza, él optó por la sencillez y la humildad. No vivía en un palacio sino en un pequeño departamento, se servía su propia comida y almorzaba con los trabajadores del Vaticano. Como contaba uno de sus amigos cercanos, pocos saben que los miércoles, cuando tenía la audiencia general, y los domingos, cuando rezaba el Ángelus, él almorzaba en el comedor de Santa Marta. Pero no iba a la misma hora que almorzaban todos los prelados, sino una hora antes, con los mozos y los cocineros, y él mismo se servía su comida, como si fueran una familia. Este estilo de vida no era una pose para las cámaras, sino una convicción profunda. Mira el pavo real, dijo en una ocasión, es hermoso si lo miras de frente. Pero si lo miras desde atrás, descubres la verdad. Para él, cualquier ostentación era pura vanidad, y el verdadero poder estaba en predicar con el ejemplo. Su pontificado dejó una huella indeleble en la Iglesia católica y en el mundo. Bajo su liderazgo, la Iglesia comenzó a transitar un camino de renovación, centrándose más en la misericordia que en la condena, más en el servicio que en el poder. Desde los barrios humildes de Buenos Aires hasta los sagrados pasillos del Vaticano, nunca olvidó sus orígenes ni abandonó sus principios. Francisco será recordado como el papa que trató de construir puentes cuando otros levantaban muros. Un hombre que, fiel a su nombre, intentó seguir el ejemplo de San Francisco de Asís: pobreza, paz y cuidado de la creación. Su legado perdurará no solo en las reformas institucionales que impulsó, sino en los corazones de millones de personas, católicas y no católicas, que vieron en él un líder diferente, capaz de hablar con sinceridad y actuar con compasión en un mundo cada vez más dividido y desigual.